El proyecto Genoma Humano es uno de los logros más importantes que ha marcado la historia de la ciencia y la medicina. Este proyecto se desarrolló a finales del siglo XX y su principal objetivo fue tener una cartografía y secuenciación cuasi exacta de los patrones genéticos del ser humano. En otras palabras, determinar el orden en el que se encuentran los nucleótidos que forman parte del ADN humano. A finales de los 70 ya existían ciertos métodos de secuenciación para organismos más pequeños, por lo que rápidamente la curiosidad humana se extendió hasta la secuenciación del propio ADN. A finales de los 80 se fundó la Organización del Genoma Humano y finalmente en los años 90 se consolidó el proyecto Genoma Humano. Como ya fue mencionado anteriormente, el principal objetivo del proyecto Genoma Humano fue la secuenciación del ADN. Sin embargo, este no era su único objetivo. Con la investigación se pretendía conocer la totalidad de los genes humanos, ubicarlos en el genoma y comprender la codificación del ser humano. Se estimó alrededor de 15 años para poder concretar esta investigación. En el año 2000 fue publicado el primer borrador del proyecto, donde ya se había descubierto alrededor del 85% del genoma, así como 35.000 genes de codificación de proteínas. A pesar de ser un avance significativo, resultaba un tanto decepcionante, ya que se sabía que el genoma de un ratón constaba de aproximadamente 30.000 genes. Esta colaboración internacional se dio por terminada en el año 2003, 2 años antes de lo esperado, obteniendo como resultado un aproximado de 3 millones de pares de bases, así como entre 20.000 y 25.000 genes codificantes, lo que representaba un total del 2% del genoma. El resto de los genes pertenecerían a la categoría de reguladores y estructurales. Además de ello, se generó una gran cantidad de datos que eran fundamentales para la biomedicina, como herramientas de análisis, bases de datos y por consecuente también una nueva concepción de la vida y del rol de la genética en la salud. Toda esta información ha contribuido a innumerables investigaciones relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de procedencia genética, así como avances en la oncología, farmacología y genética reproductiva. También fue un aporte significativo para la biología evolutiva y la epigenética, que consiste en la activación o desactivación de genes sin necesariamente alterar la estructura del genoma. El proyecto Genoma Humano ha causado una gran cantidad de conflictos éticos, principalmente relacionados con la manipulación genética y selección de rasgos hereditarios, cuestionando los límites de la intervención humana en la naturaleza y causando por consecuente un conflicto religioso al desafiar la intervención divina y la creación. Otros conflictos sociales que ocasionó el proyecto Genoma Humano fue la privacidad genética a nivel de la confidencialidad de la información de cada uno de nosotros, o la discriminación que podría causar en cuanto a la extensión de seguros de vida, selección laboral y entre otros, en base a las predisposiciones genéticas a las enfermedades. Para concluir, es necesario recordar las palabras de Thomas Hobbes, quien menciona que el conocimiento no es malo ni pernicioso, sino el uso que se puede hacer de él. Podemos inferir que este conocimiento de la genética en manos de una adecuada ética y moral es un gran potencial para la evolución de la ciencia, la tecnología y la salud de las personas. De lo contrario, será una condena para la sociedad y el desarrollo humano. La correcta utilización de la tecnología enfocada al beneficio de la salud humana y de la sociedad, como la modificación genética y la eugenesia, dependen de una adecuada concepción filosófica y los objetivos bajo los que se enfoquen. Los organismos modificados genéticamente son organismos como microorganismos, plantas, animales cuyo material genético ha sido modificado con fines de agregar o eliminar ciertas características. Además, estos han sido requeridos por industrias como la agricultura, medicina o utilizados con fines de investigación científica. Sin embargo, su uso ha generado cierta controversia debido a sus posibles impactos al medio ambiente o a la salud humana.
Gracias al desarrollo de estos organismos modificados genéticamente, el sector agrícola a nivel mundial ha podido obtener distintos cultivos con resistencias a enfermedades, por ejemplo, tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, resistencia a la salinidad o a las sequías. Han podido aumentar su rendimiento o incrementar su valor nutricional, por ejemplo. A continuación les voy a explicar un poco más acerca de estas ventajas que ya mencioné, como lo es la resistencia a las plagas de los cultivos. Los cultivos OMG, que son diseñados específicamente para combatir plagas, reducen la necesidad del uso de pesticidas, mitigando así los riesgos ambientales asociados a este. Igualmente tenemos un mayor rendimiento de los cultivos. Este punto es de real importancia, dado que puede ayudarnos a luchar por la seguridad alimentaria en el mundo. Por ejemplo, si tenemos un gen responsable de hacer que el cultivo sea resistente a la sequía, este será inyectado al cultivo huésped que es amenazado por este fenómeno. Seguidamente, uno de los más importantes es el que se puede tener un mayor valor nutricional, dado que un gen modificado puede tener la posibilidad de aumentar o disminuir el contenido de vitaminas, minerales, etc. Seguidamente, en el campo de la medicina, los OMG se pueden usar para producir medicamentos, vacunas, terapias génicas. Y como principal ejemplo tenemos a la insulina recombinante, que esta es proveniente de bacterias modificadas genéticamente. Igualmente, a pesar de todas las ventajas ya mencionadas, los OMG han presentado ciertos riesgos potenciales y ciertas desventajas, como lo pueden ser el mestizaje y la pérdida de biodiversidad. El mestizaje entre cultivos OMG y plantas silvestres puede llevar a la pérdida de diversidad genética y al desplazamiento de ciertas especies nativas, alterando así los ecosistemas naturales. Además, se pueden desarrollar supermalezas y superbacterias. Quiere decir que si un cultivo OMG es diseñado para resistir a un herbicida en específico, los agricultores podrían usar este con más frecuencia, llevando así el desarrollo de malas hierbas resistentes al herbicida y dando como resultado el uso de herbicidas mucho más potentes. Finalmente es importante mencionar que los OMG en la seguridad de los alimentos ha sido cuestionado últimamente, y mayormente en el ámbito de la salud de los que la consumen. Y si bien se trata de la introducción voluntaria de sustancias tóxicas o de alérgenos, es un riesgo fácilmente controlable. Además, la comercialización de alimentos que contengan OMG solo se va a vender si han pasado por estrictos controles. Como conclusión, como toda tecnología, los OMG nos ofrecen tanto beneficios y también presentan varios riesgos, y aunque tengan un gran potencial de transformar la agricultura o la medicina, hay una preocupación constante sobre sus impactos ambientales y para la salud humana, por lo que es responsabilidad de políticos, científicos y sobre todo de los consumidores y no consumidores evaluar la evidencia y tomar decisiones fundamentales sobre el papel de los OMG en la sociedad. A continuación, vamos a hablar del tema 3, biodiversidad. Los conceptos de biodiversidad y biotecnología han sido ampliamente utilizados, y esto se debe a que la biotecnología se ha aplicado en diferentes campos y sectores, como es el caso del medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad. Como sabemos, la biotecnología puede definirse como una ciencia o una actividad multidisciplinaria que emplea organismos vivos o una parte de ellos y está fundamentada en la aplicación de los conocimientos científicos para crear bienes y servicios. No obstante, ese término sigue adquiriendo un significado más amplio que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. La biodiversidad ha dado lugar a diferentes métodos o herramientas. Esto se debe a que entre la biodiversidad y la biotecnología hay un vínculo ampliamente cercano y directo, ya que la biotecnología utiliza información genética. Entonces, estos métodos o herramientas que se pueden utilizar para la conservación de la biodiversidad, a continuación tenemos el primer método, que viene a ser la conservación y restauración de ecosistemas. Esto se puede lograr a través de la restauración de ecosistemas degradados, de la bioremediación, de la biodescontaminación, biodegradación de contaminantes, la restauración de ecosistemas acuáticos y el monitoreo y seguimiento de la biodiversidad. Esto se logra a través de una secuenciación de ADN para identificar especies y evaluar la diversidad genética de las poblaciones.
Otro aspecto en el que la biotecnología también viene colaborando es en el problema de la escasez del recurso hídrico. Como sabemos, la escasez de agua, la falta de agua, las sequías y también los diferentes cuerpos de agua que están contaminados afectan directamente a la biodiversidad, debido a que cuando no hay disponibilidad del recurso hídrico, las diferentes especies de flora y fauna empiezan a desaparecer. De esta forma, la biotecnología ha ayudado a preservar el recurso hídrico y adaptarnos frente a esta problemática. Esto lo ha logrado gracias a la modificación de diferentes cultivos que son tolerantes a sequías y a la escasez de agua. Asimismo, hay diferentes cultivos, como es el caso del algodón, que también son resistentes a diferentes insectos y esto ayuda a disminuir el consumo de insecticidas. Otro aspecto en el que también la biotecnología ha ayudado es en el cambio climático y los gases de efecto invernadero. La actual crisis climática y la crisis ambiental que estamos viviendo se debe a las altas emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y esto generalmente, la mayoría provienen del parque automotor. Entonces, ¿qué se está haciendo? Los biocombustibles, que pueden ser de primera generación o segunda generación y bueno, también tercera, provienen de diferentes cultivos o residuos de la agricultura y estos pueden ayudar a generar diferentes biocombustibles y de esta manera podemos realizar una transición a las energías renovables. También en el campo de la deforestación, la biotecnología ha estado aportando debido a que, como sabemos, la deforestación es un problema que se origina por el crecimiento poblacional, por la demanda de alimentos y otros recursos, así como la expansión de las áreas urbanas, y esto ha destruido diferentes bosques y ecosistemas diversos donde habitaban millones de animales y plantas, así como otros microorganismos. Ahora, la biotecnología ha aportado esta problemática a la solución de este problema, ya que ha permitido que la agricultura tenga un mayor rendimiento para producir más cosechas en la misma cantidad de tierra. Esto se debe a la productividad de los cultivos, ya que han sido modificados, así como los alimentos transgénicos o los cultivos transgénicos, y de esta manera el uso de tierras es menor. Finalmente podemos concluir en que la biotecnología ha demostrado ser una herramienta clave para desarrollar soluciones sostenibles en cuanto a los recursos biológicos y a la biodiversidad, así como la eliminación de los contaminantes que están presentes en el medio ambiente. Estos avances tienen un impacto positivo para la preservación de la biodiversidad y también para las soluciones a otros desafíos ambientales actuales. Es importante destacar que la biotecnología debe usarse de forma responsable y ética. Siempre se debe tener en cuenta los posibles impactos ambientales y sociales. No obstante, el potencial de la biotecnología para contribuir a la conservación y la restauración, así como a la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, es prometedor. El diagnóstico prenatal busca detectar anomalías genéticas en el feto mediante diferentes metodologías. A partir de este descubrimiento científico nace la necesidad de solucionar estas anomalías genéticas y congénitas detectadas en el embarazo. Es por eso de que nace la eugenesia, mencionada por primera vez en el año de 1883 por Francis Galton, que nos dice que es aquella ciencia que nos permite mejorar, en este caso modificar, todos los rasgos hereditarios en la especie humana. Sin embargo, el accionar de la eugenesia genera diferentes aspectos éticos y morales, en donde la sociedad tiene dos pensamientos o creencias diferentes. Por una parte nos dice que no se puede jugar a ser el Dios, ¿no? De ir armando piezas de nuestro ADN natural. Y por contraparte tenemos a un lado de la población que nos dice de que sí están de acuerdo y que sí es una tecnología viable para ayudar a resolver estos problemas genéticos. Hace unos años atrás era prácticamente imposible saber qué era lo que ocurría dentro con el feto. Ahora, en la actualidad, es el diagnóstico prenatal el que nos enseña a saber qué es lo que ocurre dentro del feto, a tener una interacción más cercana con lo que está ocurriendo dentro del vientre de la mujer. Es por eso de que se dan diferentes metodologías aprobadas, como es el caso de la ecografía, la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas y el análisis de sangre materna, lo que nos permite tener esta tecnología más actualizada.
Por otro lado, las actividades de eugenesia siguen generando diferentes controversias en la sociedad, por tratarse de una selección de diferentes personas a las cuales las consideran inferiores, por tener algún defecto genético, como es el caso de los síndromes, de la trisomía 21, por ejemplo, y los autismos generados, ¿no? Y más aún, aquí entra a tallar mucho las decisiones que se toman por parte de los padres respecto a si desean cambiar a su hijo o lo quieren tener de esa forma. Entonces aquí hay que analizar dos lados diferentes de la moneda. En conclusión, debemos reconocer de que el diagnóstico prenatal y la eugenesia han jugado un papel muy importante en cuanto a los avances científicos, ya que este mismo representa un gran avance científico. Y sobre todo, estas herramientas nos permiten detectar a tiempo enfermedades genéticas y enfermedades congénitas, que usualmente no tienen cura una vez de que el bebé ya nazca. Es por eso de que yo con esta conclusión pretendo respetar las decisiones de los demás, tratar de más que todo enfocarnos en el respeto, ya que cada uno tiene sus diferentes razones, ¿no?, de por qué aplicar la misma eugenesia. La etimología del término clon se refiere a un esqueje o retoño. En biología, se define clon como un grupo de organismos con idéntica constitución genética que provienen de un único individuo mediante multiplicación asexual y que son genéticamente iguales a él. Aunque la reproducción asexual está vedada en la mayoría de los animales, existen algunas excepciones en especies menores. La reproducción en animales y seres humanos es principalmente sexual, pero ocasionalmente la naturaleza provoca una clonación natural en la que un mismo óvulo fecundado se divide en dos. En los últimos años, el conocimiento detallado de la estructura del ADN ha permitido desarrollar técnicas de laboratorio para producir copias exactas de organismos animales. Además, se realizó experimentos con embriones humanos, siendo el primero de ellos llevado a cabo en 1993 por Jerry Hall y Robert Stillman. El desarrollo aplicado de las técnicas de clonación ha tenido un impacto revolucionario en el ámbito científico reciente. Muchas de sus aplicaciones biotecnológicas, como el uso de las células madres, el tratamiento tisular y los trasplantes, se están desarrollando en diversos campos de la medicina, con perspectivas hasta ahora inimaginables. Un ejemplo destacado es la producción personalizada de recambios celulares y tisulares, a partir de células madres y su posterior diferenciación en cultivo. Sin embargo, tanto cuestiones técnicas del procedimiento como posibles usos son objetos de un intenso debate. La mayoría de la comunidad científica se muestra contraria a la clonación reproductiva, pero a favor de la terapéutica. El derecho enfrenta un desafío importante: la posible legalización de la clonación. A menudo, en el uso popular, la palabra clon se refiere a algo que es una imitación más barata o un duplicado de una persona, lugar o cosa. Sin embargo, en el caso de la clonación humana no se copiaría solo el cuerpo de una persona, sino también su conciencia. Aunque un niño clonado podría tener una apariencia similar a la de su padre, sería un ser humano único, con una conciencia completamente distinta y recuerdos únicos que se construirían desde cero. La clonación es el proceso de propagación de células idénticas a una primaria u original, prescindiendo de métodos de reproducción sexual. Los términos trasplante nuclear, transferencia nuclear o clonación nuclear se refieren a la introducción de un núcleo de una célula de donante adulto en un ovocito enucleado. Como el objetivo de generar un embrión clonado, este procedimiento ha estado acompañado de intensos debates de opinión, especialmente cuando en 1997 se anunció públicamente la obtención del primer mamífero superior clonado a partir de células adultas, la famosa oveja Dolly. La posibilidad de extender la aplicación de la clonación a humanos, basada en el éxito de la clonación de la oveja, generó una gran tensión informativa y una gran alarma social. Como resultado, numerosos gobiernos han modificado su legislación y creado organismos reguladores para abordar este tema. Estamos frente a uno de los debates más interesantes en la biología aplicada, con un impacto futuro significativo en el tratamiento de enfermedades. Según la finalidad perseguida, se distinguen dos grupos de aplicaciones de la clonación: la que se realiza con fines productivos y la que se realiza con objetivos terapéuticos. La clonación reproductiva se refiere a la creación de un nuevo ser vivo, genéticamente idéntico a su progenitor, mediante la implantación de un embrión clonado en el útero. Este proceso ha sido constatado en ovejas, ratones, vacas, cerdos y cabras, y tiene aplicaciones en la producción ganadera, la industria farmacéutica,
la investigación y como posible técnica de reproducción asistida en humanos. El trasplante nuclear tiene como objetivo obtener una línea de células madre autólogas derivadas de un embrión clonado, que podría utilizarse para la sustitución tisular. Estas técnicas podrían contribuir al tratamiento de enfermedades comunes como la diabetes, cardiopatías degenerativas, ciertos tipos de cáncer, trasplantes de órganos y tejidos, así como procesos degenerativos y enfermedades virales. Las cuestiones que generan gran parte del interés mediático en torno a las técnicas de clonación se relacionan con las aplicaciones de estas técnicas y los inconvenientes tanto técnicos como ético-morales. Desde una perspectiva académica, los argumentos en contra de la clonación se dividen en los posibles daños a un individuo y los perjuicios para la sociedad en su conjunto, la especie humana. La mayoría de los argumentos en contra de la clonación se centran en la clonación reproductiva, específicamente en los perjuicios para la salud física y mental del nuevo ser clonado. Las anomalías frecuentes en animales clonados parecen estar relacionadas con defectos en la reprogramación epigenética de los núcleos trasplantados, lo que afecta a la expresión genética correspondiente al patrón embrionario. Esta es una tecnología relativamente nueva que aún no ha sido probada en seres humanos y sus efectos en ellos son desconocidos. La experimentación en animales ha revelado problemas asociados con la clonación, como la mortalidad prenatal y perinatal de embriones, fetos y animales en desarrollo. Se especula que esto podría estar relacionado con la reprogramación al estado cigótico, saltos en procesos naturales como la meiosis y la fertilización, y el uso de ADN de células adultas que pueden contener mutaciones. Incluso los clones adultos enfrentan problemas. Estudios recientes indican que los telómeros de las ovejas clonadas, como lo fue Dolly, tienen fragmentos de restricción concordantes con la edad del donante, lo que resulta en un envejecimiento prematuro. La responsabilidad y la consideración hacia las futuras generaciones deben guiar nuestro enfoque hacia esa tecnología. En última instancia, la clonación podría ofrecer soluciones médicas y reproductivas valiosas, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones y nos esforcemos por utilizarlas de manera ética y beneficiosa para la humanidad.